Capítulo 136. Mientras Konoha se preparaba con fervor para la guerra, las fuerzas de Iwagakure finalmente llegaron, aunque con retraso. Mantenían una distancia de 30 kilómetros de las fuerzas de Kumogakure, observándose mutuamente desde la distancia. Se estableció un puesto de mando conjunto en un punto intermedio entre los dos ejércitos. Sin embargo, llamarlo mando conjunto era una exageración. Era simplemente una medida de precaución para evitar fuego amigo accidental antes del inicio oficial de la guerra. En ese momento, el tercer Tsuchikage, Noki, y el tercer Raikage, se habían reunido con sus guardias personales. Seguro que te tomaste tu tiempo para llegar hasta aquí, Noki, dijo sin rodeos el tercer Raikage. Las fuerzas de Kumogakure habían atravesado múltiples defensas, aplastando a las tropas fronterizas lideradas por Orochimaru y llegando aquí hacía días. De no haber sido por los refuerzos de Danzo, el Raikage podría haber llegado directamente a Konoha. Por supuesto, el tercer Raikage nunca haría eso. Incluso si Kumogakure lograra derrotar a todas las fuerzas de Konoha, sería imposible sin sufrir grandes pérdidas. Y con Iwagakure aún acechando, tal resultado sería desastroso. El tercer Raikage era muy consciente de que la alianza entre Kumogakure e Iwagakure no era tan sólida como aparentaba. Si Kumogakure sufría graves pérdidas, Noki, ese viejo zorro, no dudaría en apuñalarlo por la espalda. En comparación con el rápido avance de Kumogakure, las fuerzas de Noki en Iwagakure se habían movido mucho más lentamente. Después de todo, tenían que permanecer constantemente alerta ante una emboscada del destello amarillo, lo que reducía enormemente su eficiencia de marcha. Al escuchar la burla del Raikage, Noki replicó sin dudar: será mejor que tengas cuidado cuando duermas. No querrás despertar y encontrar a Yellow Flash parado junto a tu cama. El tercer Raikage estalló en carcajadas y se golpeó el pecho. Que venga. Si ese mocoso se atreve a aparecer, le haré entender por qué me llaman la lanza más fuerte y el escudo más fuerte. Al escuchar al Raikage hacer alarde de esos títulos nuevamente, Noki dejó escapar un resoplido frío. Es cierto que la lanza más fuerte y el escudo más fuerte sonaban mucho más imponentes que su propio título, ambas escamas. Su propio título siempre tenía un aire de mezquindad, algo que siempre le había parecido bastante insatisfactorio. Basta de estas discusiones sin sentido, dijo Noki, flotando en el aire con las manos detrás de la espalda. Los dos Kages se encontraban en la cima de una montaña, contemplando el vasto y accidentado paisaje que se extendía frente a ellos. Capas tras capas de montañas y densos bosques. Una expresión seria se dibujó en el rostro de Noki. Según nuestra información, Konoha ya ha desplegado gran parte de sus fuerzas en esta región. Parece que pretenden usar este terreno único para librar una batalla decisiva contra nosotros. Un terreno tan complejo hizo que los ataques coordinados a gran escala fueran extremadamente difíciles. En primer lugar, era difícil para las diferentes unidades coordinarse sin correr el riesgo de recibir fuego amigo. En segundo lugar, el entorno limitó enormemente la eficacia del ninjutsu a gran escala, reduciendo drásticamente su impacto. Como resultado, ambos bandos se verían obligados a depender de pequeños escuadrones para la infiltración y el combate. Este tipo de batalla se parecía a la brutal guerra urbana que Danzo había visto en su vida anterior, donde ambos bandos vertían tropas continuamente en una lucha implacable y sangrienta. El tercer Raikage, sin embargo, permaneció imperturbable. ¿Y qué? ¿Tenemos más tropas que ellos? ¿Qué hay que temer? Además, no olviden que nuestros guerreros de Kumogakure se especializan en taijutsu. Este tipo de terreno nos favorece. Noki puso los ojos en blanco. Claro, el terreno era ventajoso para Kumogakure, pero restringía severamente el ninjutsu de combate a gran escala de Iwagakure. Le recordó al Raikage: no lo olvides, Konoha tiene una gran cantidad de ninjas de tipo sensorial. Este tipo de entorno complejo también funciona a su favor. Pero el tercer Raikage permaneció indiferente. ¿Y qué si nos detectan? Los aplastaremos de frente. Noki estaba cada vez más irritado por la insistencia repetida del Raikage en usar la fuerza bruta. Lucha, lucha, lucha. Eso es lo único en lo que piensa. Qué musculoso sin cerebro. Al notar la vacilación de Noki, un rastro de desdén apareció en el rostro del Raikage. Noki, no me digas que tienes miedo. Luego habló en un tono más serio. Konoha eligió este terreno para la batalla para maximizar las bajas en ambos bandos. Quieren usar grandes pérdidas para obligarnos a retirarnos. No caigan en sus trampas. La voz del Raikage tenía una fuerte sensación de urgencia. Ya estamos en el punto de no retorno.
Si no eliminamos rápidamente las fuerzas principales de Konoha, nuestras líneas de suministro no resistirán mucho más. Ante la presión y la advertencia del Raikage, Noki respondió fríamente. Eso ya lo sé. Apretando los dientes, continuó. No te preocupes. Ahora que las cosas han llegado tan lejos, no daré marcha atrás. Dicho esto, se alejó flotando con las manos tras la espalda. Al observar la figura de Noki alejarse, la expresión del tercer Raikage se volvió aún más desdeñosa. Viejo zorro astuto. Quiere derrotar a Konoha y reclamar el botín, pero no está dispuesto a sufrir grandes pérdidas. Como si fuera posible un resultado tan perfecto. El Raikage contempló el accidentado campo de batalla que se encontraba frente a él, como si ya estuviera viendo los innumerables cadáveres que pronto ensuciarían la tierra. El sacrificio es necesario para obtener ganancias. Solo derrotando a Konoha, su oponente más duro, podría Kumogakure ascender verdaderamente y convertirse en el número uno indiscutible en el mundo shinobi. Mientras tanto, del lado de Konoha bajo la llamada de Danzo, Tsunade finalmente llegó al campo de batalla. Sin dudarlo, ofreció la ayuda del sabio babosa. Ya hablé con Katsuyu. Ha accedido a ayudarnos en esta guerra. Eso es bueno, asintió Danzo. Luego dividió rápidamente las tropas en escuadrones numerados según una lista preparada previamente. Cada escuadrón estaba formado por 3 miembros y se le asignaba un fragmento de Katsuyu para mantener la comunicación con el centro de mando. Danzo y Shikakunara permanecieron en el centro de mando, supervisando el campo de batalla. Mientras tanto, Jiraiya, Orochimaru, Minato y Fugaku estaban en espera, listos para desplegarse según fuera necesario. Con todo en su lugar, Danzo dio su primera orden. Despliegue todos los escuadrones de reconocimiento en una dispersión a gran escala, enviándolos aproximadamente a 15 kilómetros de distancia del centro de comando. En realidad, la visión de Danzo se extendía más allá de 15 kilómetros. Los 1 o 2 kilómetros adicionales actuaron como amortiguador, impidiendo que el enemigo determinara el límite exacto de su alcance de exploración. Esta audaz decisión dejó atónitos a varios oficiales de alto rango. Esos eran escuadrones de reconocimiento valiosos. Al dispersarlos tanto, ¿no temía Danzo que los exploradores enemigos les tendieran una emboscada y los aniquilaran? Danzo los tranquilizó diciéndoles que todo estaba bajo su control. Para él, estos equipos de reconocimiento eran como sus tentáculos extendidos, que le permitían monitorear todo el campo de batalla. Una vez que un enemigo era atrapado en su vista, no tenía posibilidad de escapar, tal como una presa atrapada en una red gigante. Capítulo 137. Todos, detrás de nosotros está Konoha. Luchamos para proteger a nuestros seres queridos. Luchamos para proteger a nuestros padres, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Por Konoha. La victoria es nuestra. De pie sobre un altar temporal, Danzo, el comandante, declaró el comienzo de la guerra con voz solemne. Su discurso encendió los espíritus de todos los shinobi de Konoha presentes. Como había dicho Danzo, Konoha estaba justo detrás de ellos. Si fueran derrotados, todo lo que apreciaban sería destruido sin piedad. Por esa razón estaban dispuestos a dar sus vidas. Con gritos de batalla de Konoha prevalecerá. Los escuadrones shinobi marcharon hacia el campo de batalla, una unidad a la vez. Ante ellos se extendían cadenas montañosas cubiertas de densos bosques, que parecían una enorme picadora de carne, esperando devorar vida tras vida sin piedad. Pero esto era la guerra. Una guerra en su forma más auténtica. Al observar cómo los escuadrones se marchaban uno tras otro, Danzo se dio la vuelta con decisión y entró en su campo de batalla. El centro de mando. En el interior se había instalado una enorme mesa de arena, una réplica detallada del terreno del campo de batalla. Alrededor de la mesa de arena había numerosas banderas pequeñas de color rojo, azul y amarillo. El rojo representaba a Konoha. El azul representa a Kumogakure. El amarillo representa a Iwagakure. A medida que los escuadrones de Konoha avanzaban, las banderas rojas en las manos de Shikakunara comenzaron a moverse. El primer conjunto de banderas rojas llevaba el símbolo de un ojo, que indicaba los equipos de reconocimiento. Cada bandera estaba marcada con un número único. Estos equipos de reconocimiento sirvieron como tentáculos extendidos de Danzo, moviéndose hacia los bordes del campo de batalla. Al observar a estas valiosas unidades de exploración correr hacia las líneas del frente más peligrosas, Shikaku miró a Danzo y pensó para sí mismo: Señor Danzo, no lo arruine. Si le quitan estos ojos, Konoha luchará a ciegas. Afortunadamente, Danzo se mantuvo tranquilo y sereno, lo que tranquilizó un poco a Shikaku. Mientras los escuadrones de reconocimiento partían, las demás unidades los seguían de cerca.
Sobre la mesa de arena, banderas de diferentes colores comenzaron a entrar al campo de batalla. Colocando ambas manos en el borde de la mesa, Danzo murmuró suavemente: la guerra ha comenzado. Mientras tanto, en el frente como parte de la prueba final para ingresar a Root, Migui, Nami Asirado, Yamashiro Aoba y otros fueron agrupados en un escuadrón y desplegados para la guerra. Como Yamashiro Aoba era un especialista en reconocimiento, fue asignado directamente al frente más peligroso. El señor Danzo no nos enviaría a morir así como así, ¿verdad? Mientras se movía a toda velocidad, Genma Shiranui murmuró en voz baja. Después de todo, la fuerza de combate de su escuadrón era, en el mejor de los casos, promedio. Si se toparan con una unidad de exploración de élite enemiga, serían aniquilados instantáneamente. Al escuchar esto, Nami Asirado frunció el ceño y lo reprendió. El señor Danzo debe tener sus razones para este arreglo. Genma chasqueó la lengua con frustración. Justo cuando estaba a punto de discutir, el líder de su escuadrón, Yamashiro Aoba, lo interrumpió. Basta. Concéntrate en la misión. Estamos a punto de entrar en la zona de peligro. La advertencia de Yamashiro Aoba inmediatamente hizo que Genma Shiranui se quedara en silencio. Aunque disfrutaba haciendo comentarios sarcásticos, eso solo ocurría en zonas seguras. Ahora que habían entrado en la zona de peligro, inmediatamente mostró la disciplina esperada de un ninja raíz. Los tres se dispersaron en una formación triangular. Nami Asirado tomó la delantera. Genma Shiranui, un especialista en sigilo, se posicionó en el flanco derecho. Yamashiro Aoba, el experto en reconocimiento y estratega del equipo, se quedó en la retaguardia. Los exploradores y los médicos siempre fueron objetivos prioritarios a proteger. A partir de ese momento, toda la comunicación se realizaría mediante señales con las manos y gestos codificados, sin sonidos innecesarios. Esta era una regla estricta en el entrenamiento de Root. Así, se adentraron en el campo de batalla en completo silencio. De repente, una babosa azul blanquecina emergió de la túnica de Aoba. Escuadrón 21, una unidad de Iwagakure se acerca desde la 1 en punto. Distancia: 3 kilómetros. Número de enemigos: 3, nivel Chunin. Compromiso aprobado. Cuidado con el Jutsu Liberación de la Tierra. El informe de la babosa fue conciso y preciso, proporcionando toda la información importante de una sola vez. Aoba memorizó los detalles y les hizo una señal a sus compañeros de equipo. Prepárate para el combate. Mientras tanto, los tres Iwanin avanzaron por el suelo. A diferencia de los shinobi de Konoha, que preferían saltar entre los árboles, los ninjas de Iwagakure permanecían en el suelo. Esto no solo les dio un mejor punto de apoyo, sino que también les ayudó a sentir vibraciones usando técnicas de liberación de la tierra para detectar enemigos ocultos. Tal como ahora. A través de sutiles temblores en el suelo, el sensor Iwanin detectó una emboscada. Cuidado, estamos rodeados. Desafortunadamente para ellos, el escuadrón de Aoba ya había atacado primero. No le dieron al enemigo ninguna oportunidad de reaccionar. Aoba, como líder del escuadrón, dio el primer paso. Ninjutsu. Dispersa los cuervos Chidori. Un enjambre de cuervos negros surgió de los árboles y rodeó a los tres Iwanin. Mientras se preparaban para usar la liberación de la tierra para defenderse, Nami Asirado ya se había acercado. Desde detrás de la oscura bandada, su espada negra brilló como un rayo. Barra oblicua. La espada, cubierta de veneno mortal, mató instantáneamente al ninja sensor enemigo. Mientras tanto, Genma Shiranui atacó rápidamente. Las agujas Senbon que normalmente sostenía entre sus dientes ahora se convirtieron en proyectiles letales. Con un movimiento preciso, innumerables Senbon llovieron. Antes de que el segundo Iwanin pudiera reaccionar, ya había sucumbido al veneno. Solo quedó un Iwanin, que se retiró inmediatamente. Pero Aoba ya estaba detrás de él. Un golpe de espada brilló, sin embargo, el enemigo había utilizado el sacrificio de sus compañeros de equipo para completar un sello manual justo a tiempo. Liberación de la tierra. Jutsu de endurecimiento. Su espalda ahora estaba reforzada, bloqueando la espada de Aoba. Maldita sea, llegamos tarde otra vez. El rostro de Iwanin se torció en una expresión feroz mientras giraba de repente. Aunque muera, os llevaré a todos conmigo. Con un rugido furioso, clavó su kunai directamente en la cabeza de Yamashiro Aoba. Pero para su sorpresa, el cuerpo de Aoba se dispersó en una bandada de cuervos. Solo entonces se dio cuenta, había caído en un genjutsu. En realidad, la espada de Aoba ya había cortado su cabeza. Eliminando fácilmente a un escuadrón Chunin, Genma Shiranui sonrió.
Parece que los ninjas de Iwa no son tan duros después de todo. Si no fuera por su sensor, podríamos haberlos eliminado sin que se dieran cuenta. A pesar de su primera victoria, Aoba permaneció completamente imperturbable. Regla fundamental N9. En el campo de batalla, mantén siempre la calma. Nunca dejes que la victoria te nuble el juicio. Sus frías palabras mataron instantáneamente el momento de triunfo de Genma. Antes de que pudieran siquiera registrar los cuerpos, la babosa reapareció. A 4 kilómetros de distancia, un escuadrón de élite de Chunin de Iwagakure se acerca. Retírese inmediatamente de la dirección de las 7 en punto. El centro de comando ya había planeado su ruta de escape. Aoba transmitió rápidamente la orden, llevando a su equipo a la retirada. Cuando llegaron los Iwagnin, todo lo que quedaba eran los 3 cadáveres. Maldita sea. Llegamos demasiado tarde. El líder del escuadrón, un usuario de liberación explosiva vendado, maldijo en voz alta. Claramente, era un Chunin de Iwagakure con el Bakutón, liberación de explosión, Kekke y Genkai. No solo él, sino sus 2 compañeros de equipo también eran Chunin. Eran un equipo de ataque especial asignado personalmente por Tsuchikage Noki. Su misión: romper las defensas de Konoha en el menor tiempo posible y causar daños devastadores. Pero hasta ahora, ni siquiera se habían encontrado con un solo escuadrón de Konoha. ¿Qué carajo está pasando? Mientras tanto, en un lugar diferente, un escuadrón de ninjas en formación de Root, Miguri, Yamanaka Fuimorino y Biki, acechaban en las grietas de un terreno rocoso. Enemigo entrante. Prepararse. Técnica de cambio de mente y cuerpo. Yamanaka Fu lanzó la técnica secreta de su clan, tomando el control completo sobre uno de los Kumonin. Como una marioneta bajo el control de un titiritero Suna, el Kumonin de repente se volvió contra sus propios compañeros de equipo. Sin previo aviso, sacó su espada y cortó a su camarada en el acto. Los Kumonin restantes se retiraron inmediatamente alarmados. Solo para que Morino y Biki surgiera de las sombras. Con un movimiento de sus muñecas, 2 cadenas de hierro salieron disparadas, arrastrando al enemigo directamente a su cámara de tortura. En el interior había una colección de herramientas de interrogatorio, diseñadas para un entretenimiento sin fin. Mientras tanto, Miguri, después de haber abierto las 8 puertas, acabó con el ninja Kumo controlado mentalmente con una única patada devastadora. 3 minutos después, Morino y Biki salió de su habitación sosteniendo un pergamino con información sobre el enemigo. ¿Cómo te fue?, preguntó Miguri con ansiedad. Y Biki se burló, sacudiendo la cabeza. Un completo debilucho. Tiene todo lo que necesitamos. Con esto, el equipo desapareció en la noche. Momentos después, un escuadrón de Kumo Chunin llegó a la escena. Al ver las consecuencias, su líder apretó los puños. Maldita sea. Demasiado tarde otra vez. Capítulo 138. La guerra había entrado en su tercer día. A medida que el terreno y el entorno del campo de batalla se hicieron más claros, las 3 facciones aumentaron su despliegue de tropas. Esto, a su vez, hizo que la lucha fuera aún más brutal. En un rincón remoto del campo de batalla, el escuadrón de Yamashiro Aoba acababa de terminar otra batalla. Mientras Aoba permanecía en alerta máxima, sus 2 compañeros de equipo cayeron al suelo, jadeando en busca de aire. La babosa invocada estaba usando su chakra para curarlos. A diferencia de sus fáciles victorias anteriores, esta vez, el centro de comando les había asignado un oponente verdaderamente formidable. Un escuadrón liderado por Jinin con 2 Tslin. La batalla había sido increíblemente difícil. Aunque lograron eliminar a los 2 Chunin con ataques sorpresa bien coordinados, los Chunin les habían dado serios problemas. Esta experiencia fue una llamada de atención para Genma Shiranui. Por primera vez, comprendió realmente la enorme brecha que había entre él y un Chunin. Capitán, ¿aún está repasando la última batalla? Habiendo terminado su curación primero, Genma miró a Aoba. En comparación con antes, ahora parecía notablemente más maduro. Aoba negó con la cabeza, con una expresión pensativa en su rostro. ¿No crees que los enemigos que hemos encontrado estos últimos días han sido demasiado perfectos para nosotros? Le costó encontrar las palabras adecuadas y finalmente se decidió por perfecto. Al escuchar esto, Genma y Raina Mizuki intercambiaron miradas, ambos mostrando expresiones de comprensión. De hecho, sus batallas habían seguido una progresión extraña. Primero, los escuadrones Tslin. Luego, Tokubetsu Jinin, Junin especial. Ahora, un escuadrón liderado por Jinin que realmente los llevó al límite. Cada pelea había sido lo suficientemente desafiante como para obligarlos a superar sus límites.
Como si toda esta guerra hubiera sido diseñada específicamente para ellos. La idea era ridícula. ¿Cómo pudo organizarse una batalla tan importante solo para ellos? Incluso después de pensarlo, no pudieron encontrar una explicación sólida. Quizás, esto sea un arreglo del señor Danzo, dijo finalmente Aoba. De alguna manera, cualquier cosa increíble parecía razonable mientras Danzo estuviera involucrado. Después de todo, era un hombre lleno de milagros. Sus compañeros de equipo asintieron. Aparte de Danzo, no podían imaginar a nadie más capaz de orquestar los movimientos del campo de batalla con tanta precisión. No eran los únicos que pensaban esto. Casi todos los ninjas de Konoha en el campo de batalla tenían la misma sensación. Bajo el mando de Danzo, incluso la guerra misma parecía más sencilla. Todo lo que tenían que hacer era seguir órdenes. Si el centro de comando les ordenaba que se movieran hacia el este, se movían hacia el este. Si el centro de comando les decía que se dirigieran al oeste, iban al oeste. La parte más sorprendente. A pesar del caos de la guerra, la mayoría de los escuadrones de Konoha rara vez se encontraron con enemigos mucho más fuertes que ellos. La mayoría de las batallas fueron muy igualadas o se ganaron fácilmente. Más sorprendente aún es que Danzo podía predecir los movimientos del enemigo, de dónde venía el enemigo, dónde preparar emboscadas, las mejores rutas de escape. Casi parecía como si un ojo gigante que todo lo ve estuviera vigilando el campo de batalla. Por supuesto, esto no significaba que Konoha estuviera completamente libre de bajas, el campo de batalla cambiaba constantemente. Incluso si Danzo pudiera determinar en el papel que un determinado escuadrón de Konoha debería ser capaz de derrotar a un enemigo de cierto nivel, la batalla no era una simple ecuación matemática, estaba lleno de variables. La condición física de un ninja, ventajas y desventajas del terreno, mentalidad durante la batalla. Debido a estos factores incontrolables, algunos escuadrones de Konoha aún sufrieron pérdidas. Además, había escuadrones más débiles, los llamados equipos carne de cañón. Aunque el término sonaba duro, era una lamentable realidad en la guerra. Muchos de los escuadrones genin de bajo nivel, que habían sido reclutados apresuradamente, solo podían describirse de esta manera. Danzo los asignaría deliberadamente para luchar contra escuadrones genin enemigos de fuerza similar. En tales casos, la batalla dependía enteramente de la suerte y el potencial. Después de todo, Danzo no perdería su valioso tiempo concentrándose en ellos. Aún así, gracias a la casi rota habilidad de reconocimiento ojo del cielo de Danzo, Konoha logró una eficiencia de combate absurdamente alta. Una tasa de muertes tan increíble que ni siquiera el enemigo podía comprenderla. Pero si alguien quedó más sorprendido, ese fue Nara Shikaku, el estratega jefe y segundo al mando de Danzo. En ese momento, estaba dentro del centro de comando. Todo el mapa del campo de batalla estaba cubierto de líneas intrincadas, que semejaban una densa telaraña. Danzo había llamado a este sistema latitud y longitud, utilizándolo para localizar con precisión las posiciones enemigas. A medida que Danzo leía conjuntos de números, los operadores ninja colocaban inmediatamente los marcadores correspondientes en el mapa. El trabajo de Shikaku era analizar los movimientos y colocar instantáneamente los marcadores de Konoha en consecuencia. Después, mensajeros de diferentes zonas transmitirían órdenes de movimiento a los escuadrones a través de la comunicación telepática de Katsuyu. Como el campo de batalla nunca dejaba de moverse, los escuadrones enemigos cambiaban de posición constantemente. Esto hizo que la carga de trabajo del centro de comando fuera increíblemente alta. Especialmente para Danzo y Shikaku. El resto del personal podría trabajar en turnos y descansar, pero ellos no. Danzo era el ojo que supervisaba todo el campo de batalla. Shikaku era el cerebro que coordinaba todos los escuadrones de Konoha. Solo en plena noche podían robarse unos momentos de descanso. Si no fuera porque la estadística cuerpo de Danzo ya había alcanzado A, ya se habría desplomado por agotamiento. Shikaku, al ser más joven, aún podía arreglárselas. Debido a la naturaleza ultra secreta del centro de comando, la seguridad era increíblemente estricta. No se permitió que ningún personal saliera antes de que terminara la guerra. Comer, dormir e incluso usar el baño tenían que hacerse dentro del centro de comando. Anbu monitoreó el área 24 horas al día, 7 días a la semana. Incluso si un espía enemigo se hubiera infiltrado de alguna manera, no habría forma de que pudieran filtrar información en estas condiciones. Danzo continuó escaneando el campo de batalla con su ojo del cielo, manteniendo bajo control cada movimiento del enemigo. Luego, con microajustes precisos, emitió órdenes.
Mueva el escuadrón de primera línea 5 centímetros a la izquierda, espera, son 500 metros. ¿Qué? ¿Crees que lo activé? Disculpe, pero ¿cómo se activa algo que nunca se apagó? Danzo continuó espiando el campo de batalla. Se dio cuenta de que 2 escuadrones de élite de Iwagakure y un escuadrón de élite de Kumogakure se movían para rodear al equipo de Midway. Cada escuadrón estaba liderado por un Jonin e incluía 2 Jonin especiales. En otras palabras, el enemigo había enviado un total de 3 Jonin, 6 Jonin especiales, todo solo para capturar al equipo de Midway. ¿Es eso realmente necesario? Danzo frunció el ceño. De hecho, había dispuesto que sus ninjas raíz se sometieran a pruebas en el campo de batalla, pero nunca tuvo la intención de obligar a Midway a abrir la 8ª puerta de la muerte. Sus ojos se entrecerraron. Ya que quieren jugar a este juego, entonces enviaré a Minato a la pelea. Shikaku, dile al equipo de Midway, 3 escuadrones de élite te rodean. A las 6 en punto, a 300 metros de distancia, hay un túnel subterráneo bajo las rocas. Entra y esparce los kunai especiales que hay dentro. Minato Jonin vendrá a ayudar. Muévete rápido. Cuando Yamanaka Fu escuchó que 3 escuadrones enemigos de élite se acercaban, pensó, hemos terminado. Entonces, cuando escuchó que Minato llegaría, pensó, no, el enemigo está acabado. Rápido. Órdenes del centro de mando. Síganme. Yamanaka Fu agitó su mano, guiando a sus 2 compañeros heridos hacia el túnel subterráneo guiados por las instrucciones de Katsuyu. Momentos después de que desaparecieron, llegaron los 3 escuadrones de élite enemigos. Desaparecieron otra vez. El Jonin de Iwagakure, que casi había capturado a Yamashiro Aoba hacía unos días, estaba furioso. Ya habían vivido esa misma situación demasiadas veces. Cada vez que lanzaban una misión, regresaban con las manos vacías. Esos malditos ninjas de Konoha siempre parecían predecir sus movimientos y evadirlos con antelación. Parecía como si un ojo omnipresente estuviera observando el campo de batalla, manipulándolos como marionetas, guiando sus acciones con cuerdas de chakra invisibles. Pero esta vez se sintió diferente. Los Jonin de Kumogakure entre ellos de repente sintieron algo inusual. Están escondidos en esa cueva subterránea. Sus ojos brillaban con intención asesina. Los 2 Jonin de Iwagakure que estaban a su lado también apretaron los dientes. Por fin te tenemos. Como ninjas de élite de renombre en sus aldeas, esperaban que esta guerra fuera su oportunidad de brillar. En cambio, los habían engañado como a tontos todo este tiempo. Ahora que finalmente tenían un objetivo sobre el cual descargar su ira, estaban más ansiosos que nunca. Como una manada de lobos hambrientos, corrieron hacia la entrada subterránea. Ten cuidado, que vienen. Yamanaka Fu, como ninja de tipo sensorial, podía sentir la abrumadora presión de los enemigos entrantes. Pero comparado con ese hombre, nada de esto parecía importar más. El Jonin de Kumogakure hizo otro escaneo del pasaje subterráneo. Solo hay 3 Chunin dentro. No hay emboscadas. Tenía plena confianza en sus capacidades sensoriales, pero todavía sentía que algo no andaba bien. Desafortunadamente, sus aliados estaban demasiado impacientes para escuchar. Chunin. Por fin podemos soltarnos. Al ver a los demás cargando, el Jonin de Kumogakure no tuvo más opción que seguirlos. Tan pronto como todos entraron al pasaje subterráneo, preparándose para atacar al equipo de Midway, una deslumbrante luz dorada explotó como un rayo en el oscuro túnel. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken capítulo 139. ¿Están todos bien? Minato vestía su chaleco antibalas verde estándar, con su cabello dorado ondeando ligeramente bajo la tenue luz de la cueva. En la mano sostenía su característico kunai de 3 puntas. A su alrededor yacían los cadáveres de los enemigos, sus cuerpos esparcidos por el suelo, junto con numerosas cartas caídas. Danzo había distribuido estas tarjetas a cada escuadrón, grabadas con las marcas del dios del trueno volador de Minato. Esto significaba que, si Danzo detectaba a algún escuadrón en peligro, podía invocar al instante a Minato para que lo apoyara. Esta vez, Danzo hizo que Yamanaka Fu y su equipo plantaran estas cartas en toda la cueva con antelación. Tan pronto como los enemigos entraron completamente en la cueva, Minato pudo usar el terreno estrecho para aniquilarlos como un relámpago. La batalla se desarrolló tal como Danzo esperaba. Minato solo tardó una docena de segundos en eliminar a todos los enemigos, con tanta facilidad que parecía como cortar verduras. El terreno jugó un papel crucial. En un espacio tan reducido, los enemigos no tenían margen de maniobra efectivo.
Mientras tanto, la cueva estaba llena de marcas del dios del trueno volador, lo que permitía a Minato aparecer en cualquier lugar al instante, de forma completamente impredecible. Con su aterradora velocidad de reacción, ni siquiera 3 Jonin tenían ninguna posibilidad. No importaba cuántos más vinieran, él los mataría sin dudarlo. No fue hasta sus momentos finales, con solo un aliento de vida restante, que los ninjas enemigos finalmente vieron el rostro de su asesino. ¿Realmente eres tú, el destello amarillo? Uno de los ninjas de Iwagakure jadeó. Su miedo a Minato estaba grabado en sus huesos. En sus mentes, solo el destello amarillo podía poseer una velocidad tan abrumadora y una precisión tan letal. Con esas últimas palabras exhaló su último aliento. Minato no tenía intención de dejar sobrevivientes. Al escuchar la pregunta de Minato, Yamanaka Fu respondió rápidamente. Estamos bien. Sin heridos. Después de confirmar que los 3 estaban ilesos, Minato asintió. Si es así, me despido. Tengo otras misiones que cumplir. El trío asintió apresuradamente. Entendido. Gracias, señor Minato. De nada. Mientras sus palabras caían, la figura de Minato desapareció. Al mirar los cadáveres esparcidos por la cueva, los 3 se quedaron en un silencio atónito. Entonces, ¿este es el poder de un ninja de alto nivel? Yamanaka Fu se dio cuenta de la enorme diferencia que los separaba de una auténtica potencia. Su asombro se mezclaba con el desaliento. En cuanto a Miguri, él ni siquiera sabía lo que significaba desánimo. En lugar de eso, inmediatamente declaró, quemaré mi juventud y seré tan fuerte como Lord Minato. Después de irse, Minato no regresó al campamento. En lugar de eso, continuó usando su excepcional movilidad para apoyar varios frentes de batalla bajo la guía de Danzo. Tanto Iwagakure como Kumogakure pronto sintieron la aterradora presencia de Deiyou Flash una vez más. Con las habilidades de reconocimiento de Danzo y la ayuda de Katsuyu, Minato era prácticamente imparable. Antes, cazar enemigos requería buscar. Ahora, simplemente seguía las instrucciones de Danzo y se teletransportaba a las marcas designadas. Su eficiencia para matar se disparó. En solo medio día, había infligido pérdidas devastadoras a las fuerzas enemigas. La mayoría de las bajas fueron los Jonin de Iwagakure. Esto fue intencional. Danzo no quería debilitar a Iwaikumo por igual. Al apuntar selectivamente a un lado, pretendía crear una grieta entre ellos. Sin embargo, la abrumadora presencia de Minato significaba que la guerra había entrado en su segunda fase. La batalla de fuerzas de primer nivel. Como se esperaba. Cuando los informes de grandes pérdidas llegaron a Noki, su furia no conoció límites. En una sola tarde, Iwagakure había perdido 26 Jonin. Cada Jonin era un activo vital para una aldea. Perder a tantas personas a la vez fue un golpe devastador. Noki golpeó sus manos sobre la mesa, su rostro se oscureció por la rabia. Sabía que para Minato, tratar con Jonin comunes y corrientes era tan fácil como cortar melones y verduras. Pero incluso si quieres cortar melones y verduras, primero tienes que encontrarlos, ¿verdad? La pregunta más urgente ahora era, ¿cómo lograron los enemigos determinar con tanta precisión la ubicación de sus escuadrones? Esto no solo se aplicaba a los Jonin que habían sido perseguidos por Minato, también incluía a otros escuadrones. En resumen, después de analizar toda la batalla, Noki se quedó con un solo sentimiento: algo no estaba bien. Era como si una mano invisible controlara todo desde las sombras. Y sus ninjas eran como marionetas con hilos, uno tras otro marchando hacia el campo de batalla solo para morir. Maldita sea. Danzo debe tener algún tipo de técnica sensorial especial. Sus agudos instintos lo llevaron a esta conclusión. Luego se dio cuenta de otro problema. En comparación con Iwagakure, las bajas de Kumogakure en esta guerra parecían extrañamente bajas. Durante la masacre a gran escala de Minato esa tarde, Kumogakure solo había perdido 3 Jonin. En comparación con los 26 de Iwagakure, esta diferencia era completamente desconcertante. Danzo, ¿estás tratando de sembrar discordia entre nosotros? Noki rápidamente se dio cuenta de las intenciones de Danzo, pero eso no le impidió apretar los dientes con ira. Porque los sacrificios de los Jonin de Iwagakure fueron reales. Incluso si sabía que era una táctica de manipulación, no cambiaba el hecho de que Iwagakure había sufrido enormes pérdidas. Al mismo tiempo, Noki y los otros ninjas de Iwagakure no pudieron evitar sentir una innegable sensación de desequilibrio. En ese momento, el tercer Raikage se apresuró a entrar. Cuando vio la expresión oscura de Noki, su corazón se hundió. ¿Qué pasó? Noki dejó escapar un resoplido frío y arrojó una lista de ninjas de Iwagakure caídos sobre la mesa.
Míralo tú mismo. El tercer Raikage frunció el ceño y recogió la lista. Maldición. 26 Jonin muertos en una sola tarde. Incluso dentro de varios años, Iwagakure podría no ser capaz de producir tantos Jonin. Fue una pérdida devastadora. Solo ahora el tercer Raikage comprendió realmente por qué Noki parecía tan furioso. Si Kumogakure hubiera sufrido tantas bajas, los escritorios de la sala de mando ya estarían destrozados. Y cuando pensó en las pérdidas relativamente bajas de Kumogakure, inmediatamente entendió algo. ¿Sospechas que en Kumogakure te estamos dejando caer deliberadamente? Habló con una expresión seria. Noki, no eres tan estúpido, ¿verdad? Claramente es un plan de Danzo para dividirnos. Por supuesto que lo sé. Noki golpeó la mesa con la palma de la mano con furia, su rostro se retorció por la rabia. El problema es que Danzo puede ver a través de todos nuestros movimientos. Y ese maldito Namikaze Minato tiene como objetivo específico a Iwagakure. Si no encontramos la manera de contrarrestar esto, Iwagakure será aniquilada. Noki estaba furioso. Su mirada parecía decir, una vez que Konoha nos aplaste, ustedes, los de Kumogakure, podrán tragarse ambas aldeas enteras. Se podría decir que la estrategia de Danzo era un plan abierto, uno que podían ver a través, pero aún así no podían contrarrestar. Ni siquiera el tercer Raikage pudo encontrar una solución perfecta de inmediato. Después de unos segundos de silencio, apretó los dientes y dijo, si Danzo tiene una forma de controlar el campo de batalla, entonces simplemente no nos esconderemos más. Un fuego decidido ardía en sus ojos. Enviaremos todos nuestros escuadrones a la vez, junto con nuestras fuerzas de primer nivel, y avanzaremos directamente hacia el campamento principal de Konoha. Los tácticos tienen sus estrategias. Los brutos tienen sus tácticas de fuerza bruta. El plan del tercer Raikage era simple. Si nos están llevando de la nariz en una batalla caótica, entonces hagamos que la batalla sea aún más caótica. Propuso un asalto con toda su fuerza, comprometiendo a todos los soldados y luchadores de élite disponibles en una única y abrumadora carga hacia el campamento principal de Konoha. Ninguna táctica sofisticada, solo un ataque frontal y directo. Después de todo, Kumogakure e Iwagakure tenían más luchadores de alto nivel y un ejército más grande que Konoha. Si Konoha no quería participar, su única opción sería abandonar su base y retirarse en desgracia. Después de un momento de contemplación, Noki estuvo de acuerdo. Porque en ese momento, no tenían otra opción. No podía seguir arrojando a sus Jonin de élite al campo de batalla solo para ser masacrados. Entonces está decidido. Esta noche, todos los escuadrones se movilizarán, incluido nuestro Jinchuriki. Por una vez, Noki tomó una decisión firme. El tercer Raikage asintió. Esa noche, Danzo vio una oleada masiva de chakra inundando el campo de batalla. Estos chakras estaban agrupados de 3 en 3, formando una fuerza abrumadora. Entre ellos había varias firmas de chakra inmensas. Esos deben ser los Jinchuriki, entonces finalmente ya no pudieron contenerse más. En lugar de sentirse amenazado por el ataque todo o nada del enemigo, una sonrisa de emoción apareció en el rostro de Danzo. El enemigo ha lanzado un ataque a gran escala. Shikaku, ejecuta el plan que preparamos. Al oír esto, Nara Shikaku no dudó. Inmediatamente transmitió una advertencia a todos los escuadrones del campo de batalla. A todos los escuadrones, el enemigo ha iniciado un asalto a gran escala. Las comunicaciones del centro de mando se interrumpirán temporalmente. Retírese inmediatamente, concéntrese en retrasar al enemigo, evite bajas innecesarias y espere nuevas instrucciones del mando. Tan pronto como se dio la orden, los ninjas Anbu corrieron al centro de comando. Empacaron rápidamente todos los documentos esenciales, mapas y personal, y evacuaron hacia la retaguardia lo más rápido posible. Su trabajo era simple: mantenerse alejados del campo de batalla y adentrarse más en las líneas de retaguardia. Dado que la función principal del centro de comando era coordinar en lugar de luchar, su ubicación no importaba, no con el enlace telepático de Katsuyu que permitía la comunicación instantánea. Gracias a los preparativos previos, la evacuación se completó en cuestión de momentos, dejando atrás solo a Danzo. Señor Danzo, esta misión es increíblemente peligrosa. Por favor, cuídese. Nara Shikaku miró a Danzo con profunda admiración. Como Danzo era los ojos del ejército de Konoha, no podía retirarse. No solo no podía retroceder, sino que tenía que permanecer en el centro del campo de batalla. Solo así el campo de visión del Byakugan podría cubrir el campo de batalla en toda su extensión.
Después de todo, la visión del Byakugan era esférica. Si Danzo se posicionaba en el medio, podía monitorear todo en 360 grados. En cuanto a la comunicación, solo necesitaba transmitir las posiciones enemigas a través de Katsuyu al centro de comando. Por supuesto, esto también significaba un riesgo inmenso para Danzo. Estando en el centro del campo de batalla, si fuera descubierto, estaría completamente rodeado. Precisamente por eso Shikaku sentía tanto respeto por él. Danzo no solo había contribuido en gran medida al esfuerzo bélico, sino que en ese momento crítico se estaba poniendo en peligro extremo. Un acto verdaderamente admirable. Sin embargo, Danzo permaneció completamente indiferente. En lugar de tener miedo de estar rodeado, incluso tenía un plan audaz en mente. 2. Con esto, el centro de mando se retiró rápidamente a la retaguardia. Entonces Danzo dio una última orden. Todos los escuadrones, abandonen la base y dispersense en el campo de batalla. Esta era la estrategia que Danzo y Shikaku habían ideado. Dado que el enemigo estaba usando todo su poder imprudentemente para lanzar un asalto frontal a la base de Konoha, Danzo haría exactamente lo contrario. En lugar de defender la base, disolvería sus fuerzas en pequeñas unidades móviles y se involucraría en una guerra de guerrillas. ¿Quieres mi base? Está bien. Tómalo. Veamos que también luchas cuando estoy librando una guerra de guerrillas contra ti. El inconveniente de esta estrategia fue que eliminó una línea de frente clara, lo que facilitó que el enemigo se infiltrara en la retaguardia de Konoha. Pero a Danzo no le importó. Déjenles infiltrarse. Si quieren llegar hasta Konoha, que vean de primera mano el poder del profesor de ninjutsu. Mientras pudiera atar a los peces gordos del enemigo, los pequeños no importaban. Y si por casualidad esa vieja tortuga, Hiruzen Sarutobi, se frustrara tanto que entrara personalmente al campo de batalla, Danzo se estaría riendo a carcajadas. Con eso, todos los escuadrones de Konoha rápidamente se abastecieron de suministros y luego se dispersaron, desapareciendo en los densos bosques y montañas. Muchos incluso excavaron bajo tierra y desaparecieron en cuevas subterráneas. Por supuesto, no todos estaban convencidos por la estrategia de Danzo. Pero después de presenciar su nivel casi profético de control del campo de batalla durante los últimos días, todas las dudas se desvanecieron como humo. Incluso Orochimaru, Jiraiya y otros vieron la capacidad de mando de Danzo como algo casi milagroso. Así que al final no tuvieron más remedio que creer. Creer que la estrategia de Danzo llevaría a Konoha a la victoria. Capítulo 140. Había comenzado una guerra más brutal. Todos los escuadrones de Konoha reunieron sus suministros y, bajo las órdenes de Danzo, se lanzaron al campo de batalla. Por otro lado, Iwagakure y Kumogakure hicieron lo mismo. Lanzaron un asalto imprudente y total, sin importar las pérdidas, con un solo objetivo en mente: destruir el centro de comando de Konoha en el campo de batalla. Una vez más, ambos bandos estallaron en un feroz conflicto. Después de dar la orden a las tropas de dispersarse, Danzo inmediatamente navegó a través de cuevas subterráneas hasta el centro del campo de batalla. Esta era una ubicación que había identificado usando su Byakugan mejorado, un punto estratégico que proporcionaba la mejor observación posible de todo el campo de batalla. Le permitió monitorear los movimientos del enemigo a gran escala mientras permanecía bien oculto. Ni siquiera Shikaku tenía idea de dónde se escondía Danzo. Después de colocar una barrera insonorizada, Danzo concentró su mente y continuó usando su Byakugan para examinar el campo de batalla. A través de Katsuyu, transmitió rápidamente las coordenadas enemigas al centro de comando de retaguardia. TSK, parece que Onoki realmente está perdiendo la paciencia. Al ver a Onoki avanzar imprudentemente, los labios de Danzo se curvaron en una sonrisa burlona. Debido a las grandes pérdidas infligidas por Minato, tanto Iwagakure como Kumogakure habían lanzado un asalto a gran escala en el campo de batalla. Los escuadrones de élite liderados por los dos Kage se movieron como dos espadas afiladas, perforando profundamente el campo de batalla. Otras figuras poderosas, como el Ad Combo, el Jinchurikian de 5 colas y el Jinchuriki Roshi de 4 colas, los rodeaban, ampliando constantemente el alcance de sus ataques. Desafortunadamente para ellos, bajo el mando de Danzo, los shinobi de Konoha que los rodeaban ya se habían extendido a los flancos del campo de batalla. Simplemente observaron cómo el enemigo corría hacia su campamento base sin interferencias. No solo eso, sino que Danzo también le ordenó a Minato plantar numerosos sellos del dios del trueno volador a lo largo de su inevitable camino. En el momento en el que un objetivo adecuado pasaba, Minato aparecía instantáneamente como destello amarillo, reclamando sus cabezas sin esfuerzo.
Shisui, Fugaku, Orochimaru y Jiraiya también hicieron contribuciones importantes. Siguiendo las órdenes de Danzo, avanzaron por el campo de batalla, apuntando específicamente a escuadrones enemigos de alto valor. Solo atacarían a equipos que tuvieran al menos rango Jonin especial. Esta estrategia infligió pérdidas devastadoras a las fuerzas enemigas. Sin embargo, cada vez que los dos Kage lideraban a sus escuadrones de élite a la batalla, sus objetivos siempre desaparecían justo antes del enfrentamiento. Nunca les dieron la oportunidad de luchar. Aún más exasperante, en el momento en que los Kage se retiraban, Jiraiya y los demás atacaban nuevamente con toda su fuerza. Este tira y afloja implacable estaba llevando a Onoki al borde de la locura. ¿Cómo es que estos malditos bastardos siempre saben exactamente dónde están nuestras tropas? ¿Y por qué siempre pueden predecir nuestros movimientos con antelación? Después de otra persecución fallida, Onoki finalmente lo perdió. Su rostro se oscureció de furia mientras expresaba su ira. En todas sus décadas de guerra, nunca había librado una batalla tan frustrante. Incluso cuando desafió a Uchiha Madara en el pasado, su derrota fue rápida y decisiva. Nunca antes habían jugado con él de esa manera. A su lado, la expresión del tercer Raikage era igualmente sombría. Está claro que Danzo ha encontrado una manera de monitorear todo el campo de batalla y ha establecido un sistema de comunicación que le permite coordinar a todos los shinobi de Konoha. Por eso solo ataca a escuadrones que no tenemos tiempo de reforzar. Esta también podría ser su forma de frenar nuestro avance. Mientras analizaba la situación, una profunda sensación de aprensión llenó los ojos del tercer Raikage. No había ninguna duda. Danzo realmente hacía honor a su título de la oscuridad del shinobi. Incluso en una guerra a gran escala, sus tácticas eran siniestras más allá de toda medida. Pero no era momento de admirar al enemigo. Onoki dijo inmediatamente: creo que nuestra única opción ahora es acelerar. Ignoren las provocaciones y ataques de Konoha. Si destruimos su campamento y su sistema de mando, todos nuestros problemas estarán resueltos. Frustrado, Onoki caminaba de un lado a otro por la sala de mando, planteando una pregunta crítica. ¿Su centro de mando está realmente dentro del campamento? El tercer Raikage no dio una respuesta definitiva. En cambio, replicó con una pregunta propia. Aunque no lo sea, ¿tenemos otras opciones? Esa declaración fue como una cuchilla afilada que atravesó directamente el corazón de Onoki. Él tenía razón. No tenían salida. La guerra contra Konoha se había convertido en un atolladero. Si se retiraban ahora, la moral se derrumbaría y Konoha nunca perdería la oportunidad de derribarlos mientras estuvieran débiles. Onoki, no tenemos vuelta atrás. No te preocupes, no existe tal cosa como un jutsu invencible en el mundo shinobi. Aunque Danzo puede monitorear todo el campo de batalla, debe tener debilidades. El tercer Raikage intentó tranquilizarlo. Para ser honesto, él fue el que más sufrió en esta guerra. Tenía todo el poder pero ningún lugar donde usarlo. Los shinobi de Konoha huirían en cuanto lo sintieran, manteniéndose fuera de su alcance. Ni siquiera tuvo la oportunidad de enfrentarse a ellos directamente. Entiendo. Reuniré a nuestras fuerzas más fuertes para una última apuesta. Onoki exhaló profundamente y finalmente tomó una decisión. Si Danzo hubiera escuchado su conversación, habría asentido en señal de acuerdo. De hecho, ningún jutsu en este mundo estaba libre de debilidades. El ojo del cielo de Danzo tenía 3 vulnerabilidades clave. 1. Encuentra a Danzo y mátalo. Esta fue la aproximación más directa, pero localizar a Danzo fue un problema en sí mismo. 2. Destruir el sistema de comunicación. Para hacer esto, tendrían que matar a Katsuyu Tsunade. Sin embargo, el cuerpo principal de Katsuyu residía en el bosque Shikotsu, lo que hacía casi imposible alcanzarlo o matarlo. En cuanto a Tsunade, Danzo ya la había enviado a la retaguardia, donde permaneció oculta, invocando solo ocasionalmente nuevos clones de Katsuyu para ayudar a los escuadrones. 3. Destruye el centro de mando. Esta fue la más fácil de las 3 opciones. Desafortunadamente, el centro de comando ya había sido trasladado a la retaguardia. De todas formas, Onoki había tomado una decisión. Ya no se preocuparía por las bajas. Comenzó a reunir sus fuerzas de élite a su alrededor, abandonando estratégicamente unidades más pequeñas en los márgenes. Con una determinación inquebrantable, cargaron directamente hacia la base principal de Konoha. Después de sufrir grandes pérdidas y bajas significativas, finalmente llegaron al campamento de Konoha. Liberación de polvo. Desprendimiento de la técnica del mundo primitivo. Furioso, Onoki no mostró piedad.
Su movimiento inicial fue liberación de polvo. Una luz blanca cegadora, afilada como una espada, atravesó la puerta principal del campamento, reduciéndola a escombros. Sin dudarlo, continuó su ataque, atravesando todo el campamento con una fuerza abrumadora y dividiéndolo en dos. Al ver que nadie salió a bloquear su liberación de polvo, los ojos de Onoki se iluminaron de inmediato. Parece que Danzo realmente pagó un alto precio por usar ese extraño jutsu. De lo contrario, con su habilidad para anular el ninjutsu, ¿cómo pudo haber permitido que Onoki cortara su campamento por la mitad tan fácilmente? Esto demostró una cosa. Danzo debe estar completamente ocupado manteniendo su jutsu de vigilancia en todo el campo de batalla, lo que lo deja incapaz de actuar por sí mismo. Efectivamente, sus acciones imprudentes provocaron una feroz resistencia por parte de las fuerzas de Konoha. Los escuadrones de la muerte que Danzo había estacionado en el campamento lanzaron un feroz contraataque. Innumerables herramientas ninja fueron arrojadas como si no valieran nada y una serie de violentas explosiones rápidamente envolvieron a las fuerzas aliadas. Ahora es tu turno, Raikage. Onoki ordenó sin rodeos. Después de todo, Iwagakure ya había sacrificado demasiado por esta batalla. Era hora de que Kumogakure diera un paso al frente. No sería fácil enfrentarse a las fuerzas de alto nivel de Konoha. No tienes que decírmelo, Onoki. El tercer Raikage respondió bruscamente. Sin dudarlo, pisoteó el suelo, creando un enorme cráter bajo sus pies. En el instante siguiente, un rayo deslumbrante surgió de cada poro de su cuerpo. Como una bala de cañón, se lanzó al campamento de Konoha con una fuerza abrumadora. Una bestia humana había llegado. Contra la carga de máxima potencia del tercer Raikage, las defensas de Konoha se desmoronaron como papel. Ningún ninjutsu podría hacerle daño. Por el contrario, con un solo golpe, podría destrozar las defensas del enemigo. Al ver el impulso imparable de su líder, los shinobi de Kumogakure ya no pudieron contenerse y se lanzaron hacia adelante. Especialmente el cuarto Raikage, quien era candidato para heredar el título. Siguiendo los pasos de su padre, activó su armadura de liberación de rayo, entrando en un modo imparable de matar dioses. Sin embargo, mientras el tercer Raikage avanzaba a través del campamento, una profunda sensación de inquietud se dibujó en su rostro. Demasiado fácil. Este ataque a la base de Konoha fue demasiado fácil. Y algo andaba mal. El número de defensores de Konoha no era el correcto. Más importante aún, ¿dónde estaban los guerreros de élite de Konoha? ¿Dónde estaba la oscuridad del shinobi? ¿Dónde estaba el destello amarillo? ¿Dónde estaban los tres Sannin? ¿Dónde estaban los Uchiha? ¿Por qué no estaba ninguno de ellos aquí? ¿Se habían escapado? Las preguntas inundaron la mente del tercer Raikage, y su expresión se volvió más oscura a cada segundo. Sus instintos le gritaban. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente es una trampa. Pero para entonces, innumerables shinobi aliados ya habían atravesado la brecha, masacrando a los defensores restantes de Konoha dentro del campamento. Justo cuando estaba dudando si dar una orden de retirada, el enemigo de alto nivel que había estado esperando finalmente apareció. Pero no era cualquiera. Fue el único nombre que infundió terror en todos los campos de batalla: Namikaze Minato. Sin embargo, lo primero que hizo Minato después de llegar no fue atacar. En cambio, formó sellos con las manos. Una expresión solemne cubrió el rostro de Minato. Con una voz suave pero firme, se dirigió a los shinobi de Konoha que se habían quedado voluntariamente. Konoha te recordará por siempre. En el momento en que sus palabras cayeron, la técnica de sellado quedó completa. A su alrededor, los edificios, incluso el suelo bajo sus pies, empezaron a desprenderse en capas, rompiéndose en innumerables láminas. No, eso no era papel. En el momento en que el tercer Raikage vio lo que realmente eran esas sábanas, sus pupilas se encogieron violentamente en estado de shock. Etiquetas explosivas. Es una trampa. El tercer Raikage instintivamente intentó detener lo que estaba sucediendo. Pero incluso a su mayor velocidad, no pudo cerrar la distancia entre él y Minato a tiempo. Cuando llegó al lugar, su devastador golpe no alcanzó nada más que el aire. Minato ya se había teletransportado con la técnica del dios del trueno volador. Pero las etiquetas explosivas, siguió ardiendo. Un segundo después, estalló una explosión cataclísmica. La abrumadora tormenta de fuego consumió todo a su paso. La gran densidad de explosiones creó un espectáculo horroroso. Las llamas convergieron en un enorme hemisferio de destrucción que se elevó hacia el cielo.
La fuerza de la detonación envió innumerables partículas de polvo y escombros al aire, formando una aterradora columna de humo que atravesó el cielo. Y luego, muy por encima del campo de batalla, floreció como un hongo.